Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:30 y vamos a continuar con el comentario de la señora Kimberly Taveras. Gracias, Adelante. Elvin. Gracias, Elvin. Gracias de verdad a todos por darnos la oportunidad, como siempre, de poder compartir nuestras ideas y nuestros comentarios con los dominicanos y dominicanas que nos escuchan desde sus hogares. Estar aquí entre estos tres hombres es difícil, señor. Espero que Danira vuelva pronto. Ayer el presidente hablaba y toda la semana pasada vimos cómo la gente, ¿verdad?, angustiada por el tema de la sequía, se queja de manera frecuente de que no recibe el agua en sus hogares, que no está llegando. Y nada, decir que estamos pagando el precio de 150 años o más de una depredación ambiental sin límites, que quizás lo hemos hecho menos que en otros países, porque, ¿verdad?, hemos tenido ministerios de medio ambiente. De cierta manera, si usted mira Haití y mira aquí, la diferencia es abismal, pero yo creo que no es un país con el que nos podamos comparar, porque Haití es el país más pobre del continente americano. Pero ciertamente haber depredado las cuencas de los ríos, los efectos del cambio climático, yo no me voy a cansar de decir aquí nunca, siempre y cuando pueda tener acceso a un micrófono para educar a la gente, para concientizar a la gente de que nosotros seremos uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático. Ahí el sargazo que inunda nuestras playas. Ahí está también el tema de la sequía, la sensación de calor, que esa calor que sentimos sofocante ahora y que vamos a enfrentar una de las épocas más calurosas, y cada año va a superar el anterior. Esto se debe precisamente a muchos factores, la sensación de humedad en el aire. Ustedes saben que esto, y la temperatura, ¿verdad? Todo. El aumento de la temperatura, producto del efecto del cambio climático, pero también la fracción molar del vapor de agua en el aire y la fracción molar del vapor de agua en el aire saturado. Así es que se calcula la humedad en el aire, y entre otros factores que hacen que sentamos quizás más calor del que el termómetro puede medir. Y así vamos a enfrentar otros fenómenos como este. Pero ahora el que más nos alarma es el tema de la sequía. Yo he dicho muchas veces aquí también que sería bueno que pensemos en una planificación a largo plazo y una a corto plazo. A largo plazo, bueno, pues podemos construir presas más pequeñas que sean más funcionales, pues al día de hoy las presas que tenemos están como nunca se había presentado la situación en 40 años. Los niveles están por el suelo. Conozco lugares del país, por ejemplo, Santo Domingo Oeste, donde hay 12 bombas, y de esas 12 solamente hay una encendida, porque si se encienden las demás, pues se queman, porque no hay agua para absorber y entonces poder satisfacer la demanda de la gente. Aparte también del tema del calor, que combinado con esto demanda, ¿verdad?, que la gente use más agua para refrescarse y tal. Entonces yo creo que, como dije anteriormente, pues tenemos que hacer una combinación, primero una planificación a largo plazo y una planificación a mediano, y también una solución de manera eventual y rápida, para que la gente entonces pueda racionalizar el agua, por ejemplo, en los sectores que sí hay, y cuando le llega, tener la conciencia de que debe usar menos cantidad de agua para el uso doméstico, etcétera, etcétera. Pero, señores, también algún tipo de negocios que funcionan con agua abundante, como es lavar los vehículos. Los dominicanos nos gusta mucho estar haciendo este tipo de cosas, y cuando existe una sequía como esa, no nos podemos dar lujos como estos. Quiero hablar también del tema de la desalinización del agua, aunque suene
un poco fuerte, ¿verdad? Como una condición a largo plazo, una planificación a largo plazo, aparte de la construcción de presas pequeñas, que sería una solución a mediano plazo, pues a largo plazo podríamos pensar en plantas desalinizadoras. La gente se asusta cuando se habla de plantas desalinizadoras por el costo, ¿verdad? Es una solución muy costosa. Desalinizar el agua quiere decir separarla de las sales, y este proceso de separación, bueno, primero se capta el agua que se quiere separar y nosotros tenemos la ventaja que estamos rodeados de mar, pero esto debe hacerse en un lugar específico que pueda permitir el proceso y que se pueda distribuir de la mejor manera, porque no se puede ubicar en cualquier lugar, porque entonces la distribución de esa agua se complicaría. Debe estar ubicada en las ciudades más pobladas para que pueda abastecer la demanda de agua que, como dije, en épocas calurosas como esta, pues en los años venideros va a ser más y más y más la demanda de agua que vamos a tener, igual que la demanda de energía. Entonces, luego que se capta el agua, ¿verdad? Viene un proceso de pretratamiento, que es un proceso de acondicionamiento del agua captada, de las propiedades y de las condiciones físico-químicas y también biológicas de esa agua. Luego va entonces a un proceso de desalinización, que puede ser por varios métodos. Ya eso hay que hacer un estudio para ver cuál es el más conveniente, el más factible, el más económico y cuál se adecua a nosotros. Puede ser por membrana, puede ser por destilación y también puede ser por evaporación de la misma agua. Ustedes saben, por la diferencia de punto de ebullición. Y bueno, posteriormente entonces está el tema del proceso para corregir y adecuar esa agua, porque ustedes saben que termina con dureza y con una alcalinidad fruto de los procesos anteriores. Ese es el proceso de desalinización del agua. Y quiero hablar un poco, orientar un poco la población sobre esto. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es uno de los países donde está presente este método, Arabia Saudí, de 5 litros que se consumen en Arabia Saudí, 4 lo hacen a través de métodos desalinizadores de agua soluble. Es decir, que es un método muy usado en países, sobre todo, que tienen escasez de agua, que tienen escasez de fuentes hídricas o que están en conflictos bélicos. Ustedes saben que los suministros como el agua, la alimentación, son temas de seguridad nacional y comúnmente en estos países se ve que los que están en sus fronteras, pues si le pasa un río, no siempre, ¿verdad?, se debe depender de estos recursos que están apostados en otros países, aunque estén en fronteras con ellos, que casi siempre están en guerra. Entonces, esto quizás ha provocado que países como Emiratos Árabes, aparte de la sequía, ¿verdad?, que ya hablé, Libia, Kuwait, Qatar, que es uno de los países que tiene mayor poder adquisitivo del mundo por ciudadano, mayor ingresos per cápita, también Estados Unidos, Japón, España y Israel, claro. Israel es uno de los países que ha desarrollado mayores tecnologías en términos de eficiencia en el uso del agua, racionalización del agua. Lo que nos falta a nosotros, que debemos hacer a corto plazo, ¿verdad?, de inmediato, para poder entonces conservar el agua que generamos, que hoy en día es muy poca en el tema de la agricultura. Yo hablé aquí un día sobre el tema del arroz. Cosechar arroz implica un gran gasto del agua y creo que deberíamos apostar al desarrollo de otros rubros, claro, siempre y cuando los arroceros estén dispuestos a dirigir la agricultura que hacen hacia otros rubros que consuman quizás menos recursos, porque en lo adelante República Dominicana, como dije, va a ser uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático. Bueno, pues Israel, por ejemplo, que es un país con gran escasez de agua, cuida mucho sus recursos naturales y ha tenido muchos desarrollos tecnológicos, no solamente para el uso, sino también tiene 2 plantas desalinizadoras, que son las 2 más grandes del mundo. Una de ellas está en Sorek y fue construida por una empresa española que se llama Sadik,
esta planta que está en Tel Aviv, en Israel, que es, ¿verdad?, una de las ciudades más pobladas del mundo, en el 2013 y da, bueno, pues abastece 624,000, tiene una capacidad de 624,000 metros cúbicos por día, y de esto 540 metros cúbicos por día van para el consumo humano. Lo otro es para el uso industrial y agrícola. De esa misma manera, también la segunda planta más grande del mundo está en Idán, Israel, construida en el 2013 y tiene una capacidad de 384,000 metros cúbicos al día. Y bueno, esta se basa, por ejemplo, en un sistema de ósmosis inversa, que es una forma diferente, ¿verdad?, de desalinizar, y otras de agregar minerales en el proceso que dije de adecuación para el consumo humano. También otra de las plantas más grandes del mundo está en Australia y en Port Esteban, y tiene una capacidad de 300,000 metros cúbicos por día. El 50% del agua potable de la región abastece, por ejemplo, esta planta, para que ustedes vean la importancia. Y así, la planta más grande desalinadora de Europa, por ejemplo, se encuentra en Torrevieja, en Alicante, en España, y abastece tiene una capacidad de 240,000 metros cúbicos por día, y el 90% de su capacidad va para el consumo humano. Yo creo, señores, que si vemos este análisis que hemos hecho, como potencias mundiales y países con problemas de sequía, quizá ustedes dirán, bueno, pero esas plantas que tú estás hablando tienen un costo, qué sé yo, de 400 millones de dólares, por así decirlo, como es el caso de la planta más grande del mundo que dije, que está en Israel, pero Punta Catalina costó 2,000 millones de dólares. Y todos estuvimos opuestos a Punta Catalina, de manera que, como dije, hay que buscar soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Cambiar nuestro modelo agrícola, eficientizar el uso de agua, tanto en el tema del uso industrial, en la agricultura y en el consumo humano y las actividades humanas que llevamos a cabo nosotros los dominicanos día a día. Hay que cambiar nuestro estilo de vida. A mediano plazo, diversificar nuestro sistema de presa, construir presas pequeñas, como es el caso de Cuba, que tiene unas 230 y tantas presas pequeñas, que se adecúen más al tipo al tipo de fuentes hídricas que tenemos, ¿verdad?, y que funcionen mejor. Y a largo plazo, pues pensar si las plantas desalinizadoras podrían ser una opción para abastecer el consumo de agua que vamos a tener en los próximos años, que, como dije, cada año habrá más sequía, menos agua y más consumo, por la sensación de calor, por el aumento de la temperatura debido a los gases de efecto invernadero, y también y claramente que vamos a tener esta situación por todo lo que hemos dicho anteriormente. De manera que aquí quedan nuestras sugerencias, y esto ha sido todo por hoy.